Yo soy el Garadiablo y todos somos Hunters. ¡Hey! Están viendo el Top 5 de Mad Hunter Channel. En esta ocasión les mostraré los 5 juguetes de monstruos más raros y caros del mundo. Las figuras de monstruos clásicos son de lo más codiciado entre los coleccionistas. Hay pocos personajes, pero un inmenso menú de ediciones y modelos. Figuras como la criatura, Drácula, el hombre lobo, la momia nunca pasarán de moda. Por ello, toda la memorabilia es muy buen botín para nosotros los Hunters. En el número 5 tenemos el Monster Mobile. Esta maravilla del coleccionismo fue hecha en Estados Unidos por A.J. Renzi en 1964. Este hot rod de plástico soplado mide 43 centímetros de largo, es una locura. Podemos ver que lleva 4 aterrorizantes pasajeros, entre ellos Frankenstein, el hombre lobo y 2 monstruos genéricos más. Como coleccionista de plástico soplado les puedo decir que un objeto de estos es bastante frágil. Hay distintos colores de monstruos y se conocen 2 variantes del carro. Lleva una estampa a los lados que casi nunca se encuentra con la leyenda Monster Mobile. Y no me pregunten por qué en el diseño viene un pequeño dinosaurio, pero creo que le da estilo. Hace 4 años este sueño de todo coleccionista se vendió por $1,875. En el número 4 tenemos el Frankenstein Robot. Fue hecho en 1963 por Marx Toys en Japón. Está hecho de hojalata, su cabeza y manos son de vinil y mide aproximadamente 30 centímetros de altura. También tiene función de movimiento a control remoto a base de baterías. ¿A poco no es espectacular? Desde la caja hasta la escultura del rostro es una obra de arte de nuestra cultura pop. Si hay algo más raro que un Holy Grail es el prototipo o variante de un Holy Grail. Existen 2 figuras de prueba que fueron usadas como muestra de vendedor y es Frankie vestido de doctor. Como dato curioso, este Frankenstein de Marx tuvo su debut en la serie de los Monsters, donde Herman creía que era su hijo. It's my boy. Esta belleza monstruosa se vendió por $2,250. En el número 3 tenemos el Horror House Target Set. Fue hecho en 1964 en Estados Unidos por MPC. MPC es la abreviación de Multiple Products Corp. Este set de tiro al blanco incluye pistola y municiones. Cada figura mide 6,5 centímetros de altura. Si observamos detenidamente la escultura de los monstruos, podemos ver que es magnífica. Es interesante ver cómo los juguetes vintage más raros de hoy en día en su tiempo no tuvieron gran popularidad. Este escalofriante tesoro se vendió hace un par de meses por $3,450. En el número 2, la criatura de Aji. Esta hermosura fue hecha en 1973 por Ashrak Hamway en Hong Kong. Es considerada uno de los santos griales de los monstruos vintage. Se conocen 2 variantes de moldes, el femenino y el masculino, siendo este el más escaso. Las articulaciones están unidas por remaches metálicos. Esto hace que el plástico se quiebre más fácilmente. Aún estoy a la cacería de esta joya, pero pronto será mía. Lo que me gusta mucho de su empaque es la parte trasera, donde vemos un arte espectacular y los colores psicodélicos. Esta figura pertenece a la serie Official World Famous Super Monsters y en su empaque original se cotiza por más de $4,000. Y en el tan esperado número 1, la mosca de Tomland. Fue hecha en 1980 en Hong Kong, mide 30 centímetros de altura aproximadamente y brilla en la oscuridad. Tomland fue una empresa que se mantuvo bajo la sombra de las grandes compañías de figuras de acción, tales como Lincoln, Agi y Mego. Siempre aprovechó los momentos de auge para sacar sus figuras dependiendo la demanda de los niños. Tal fue su descaro que presentó su línea de aliens en el catálogo de Wars de 1978 como los locos de la cantina. Y obviamente lo hizo para aprovechar el hype que había en la época por Star Wars. Entre sus locuras, Tomland sacó también una línea de figuras a mi parecer muy interesante llamada Famous Monsters of Legend, donde creó figuras que ninguna otra compañía había fabricado, tales como la mosca, una reliquia de la arqueología moderna. Hace solo un mes este ejemplar se vendió por $8,500. Espero hayan disfrutado de este top tanto como yo. Mi favorito fue el número 2. Déjenme en los comentarios cuál fue el de ustedes. Me encanta leer todo lo que escriben y que se mantengan en contacto. Denle like a este video y compártanlo. Este fue el top de Mad Hunter Channel.